Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes, trayéndoles otro caso y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar del caso de una niña que en los medios se conoció como María. Vamos a ver todos los detalles. El día 18 de octubre del año 2013, la policía griega realizó una redada de rutina en un barrio de viviendas gitanas. El lugar era Farsola, en el centro de Grecia. Estaban buscando droga, material de contrabando, armas ilegales, pero hubo una cosa que les llamó en especial la atención. La policía recordaba que unas semanas atrás, durante un festival de música en el centro de Grecia, unos turistas fueron a la comisaría a denunciar que había una familia con una niña que no parecía ser de ellos porque era muy diferente en cuanto al color de su cabello, color de sus ojos y las facciones de su cara. Fue en ese lugar, en esa redada, que vieron a una niña muy rubia y de ojos muy azules. En un primer momento se la describió como una niña albina. No se parecía a ninguna otra persona del lugar. No tenía nada en común con las personas que la estaban criando como si fueran sus padres, ni con los niños que supuestamente eran sus hermanos. En ese momento sus alarmas se activaron y comenzaron a preguntarle a los supuestos padres por esta niña. Le preguntaron dónde había nacido, cuándo había nacido, les preguntaron por qué era tan diferente para ellos. Mostraron un certificado de nacimiento, pero los oficiales se dieron cuenta que este certificado era falso, por lo cual tomaron a la niña y a los dos presuntos padres y se los llevaron a la comisaría. Estas personas eran Eleftheria Dimopoulos, de 39 años, y Christosalis, de 40. Aseguraban que la niña había sido registrada en Atenas y también que tenían otros 14 hijos, pero las edades de los pequeños no coincidían. Esta mujer tendría que haber dado a luz a un aproximado de 6 niños en solamente 10 meses para que todos los menores que estaban registrados como sus hijos biológicos fueran realmente hijos de ella. Esto saltó una gran alarma en la policía, que pensó que se trataba de una red de robo de menores. Comenzaron a interrogarlos cada vez más sobre de dónde venía esta pequeña, a la cual llamaban María. Ellos fueron cambiando su historia conforme el paso del tiempo. Primero dijeron que la habían encontrado debajo de una manta, luego cambiaron la historia porque una mujer se las había regalado, y en una tercera versión la mujer dijo que la niña sí era su hija, pero era producto de una aventura que había tenido con otro hombre, por eso era que la pequeña no se parecía a su esposo ni a sus otros hijos. Pero más allá de poder hacer todas estas comprobaciones, había una sola prueba que daría el sí o el no, la prueba de ADN. Se contrastaría el ADN de la pequeña con el ADN de las dos personas que decían ser sus padres. Los resultados de esta prueba fueron contundentes. Estas dos personas que habían criado a María como su hija no eran sus padres biológicos. Fueron puestos en custodia y les quitaron a la niña. La policía griega comenzó así una carrera para poder identificar a la menor. Mientras estaba pasando todo esto, obviamente estas dos personas tenían que contratar un abogado. Contrataron a una abogada y esta, mediante un intermediario, dio una última versión de los hechos. Supuestamente esta pareja había obtenido a María, vamos a decirlo así, como un regalo. Una mujer que era proveniente de un país del este de Europa había estado trabajando con Eleftheria durante unos meses, unos años atrás. En ese momento la mujer se tenía que regresar a su país y ella le dijo que ella podía cuidar a la niña por ella, que podía regresar siempre que quisiera a verla, pero la madre biológica de María jamás regresó. Dijeron que ellos nunca quisieron robarla y que siempre la habían criado y la habían mantenido y la querían como si fuese su hija biológica.
Pero aparte de todos los niños que tenían en esta comunidad de viviendas, esta pareja también tenía registrados a otros menores hasta en 3 lugares diferentes de Grecia. Se llega a creer que muchas personas registran a niños a su nombre para poder obtener ayudas sociales. Y es que el sistema de registro de niños en Grecia en ese momento era un tanto atrasado. Solamente hacía falta el testimonio de la persona que decía que era el supuesto padre o madre y 2 testigos para que alguien pudiera registrar a un niño como propio. Tampoco había una fecha límite para el registro. Cualquier pareja de padres podía ir y registrar a un niño como de ellos hasta que cumpliera los 18 años. Así que todo esto daba para que la gente cometiera muchos fraudes contra el Estado. Comenzaron a pensar que esta pareja se dedicaba a eso. Se llegó a saber que recibían alrededor de 2.000 euros al mes por todos los niños que tenían registrados como propios. Su abogada dijo que ellos nunca habían tenido esta intención y que los habían detenido básicamente por cuestiones raciales. Aceptó que sí habían falsificado documentos, pero que no lo habían hecho de mala fe, que la policía creía que eran criminales porque eran gitanos, una comunidad muy expuesta a la pobreza y a la discriminación en Grecia. Ellos, luego de todos estos testimonios, se declararon culpables de algunos cargos y se quedaron a la espera del juicio. Pero mientras todo esto se daba, se tenía que saber quién era esta niña y regresarla con su familia. La policía creía que tal vez en algún lugar había alguna familia buscándola y ellos tenían que saber quién era la menor. Pidieron ayuda a la Interpol. Como tenían ya la muestra de ADN de María, la cargaron en la base de datos de niños desaparecidos en Grecia, pero todos los resultados fueron negativos. Teniendo esto, comenzaron a expandir la búsqueda. Ellos creían que María provenía de un país del norte o del este de Europa y comenzaron a buscar allí. También incluyeron países como Estados Unidos, Canadá y Francia en esta lista. Calcularon que en ese 2013 la pequeña tenía entre 4 y 6 años de edad. Se sumaron además de la Interpol a la búsqueda diversas asociaciones benéficas, pero no lograban encontrar nada. Se imprimieron cientos de fotos de la niña y también se hicieron varias notas en los noticieros locales. Se pidió a la comunidad internacional que también trabajaran para poder difundir el rostro de la menor, poder saber de dónde venía y si tenía una familia que la estaba buscando. En ninguna lista de niños desaparecidos de todos los países con los que Grecia se contactó aparecía una niña que tuviera estas características. Como la pareja había dicho que María había llegado a su casa desde muy pequeña, comenzaron a buscar en las listas de niños desaparecidos de todos estos países alguna menor que hubiese desaparecido entre su nacimiento y el primer año de vida, pero no había nada que les diera una pista sólida de quién podía ser. Mientras más pedían información, más pistas llegaban. Se registraron un total de 8.000 mensajes y llamadas con supuesta información sobre María. Si bien se cotejó y se analizó toda esta información, ninguna pista daba algo clave sobre la niña. Ninguna pista llevaría a la policía hacia su familia. Se llegó a creer que esta pequeña era Lisa Irwin, una niña desaparecida en Estados Unidos. El problema con Lisa Irwin y María era que no tenían la misma edad. La familia de Lisa Irwin presionó a la policía mediante su abogado. Pensaban que tal vez Lisa, que en ese momento tendría que tener 3 años, podría haber crecido un poco más, se podría haber desarrollado un poco más rápido de lo normal o podría ser una niña más alta de lo normal también. Entonces ellos querían que se hiciera una prueba de ADN para comprobar si era o no era su hija. La policía griega estaba muy escéptica de esto. Además de la edad, había algo que frenaba mucho a la policía griega. Según ellos, la desaparición de Lisa no podía caber en el tipo de desaparición que ellos creían María había sufrido. El problema con la desaparición de Lisa es que ella había desaparecido de su casa cuando estaba su madre dentro sin su padre. La habían sustraído desde su hogar. Para ellos el modo de actuar no era lógico y la supuesta línea que se tendría que haber llevado si María fuese Lisa tampoco. Al
Lisa la habían sacado de su casa, entonces creían que era muy lógico que alguien sacara a una niña estadounidense y la llevara hasta el otro lado del mundo para entregarla a una pareja de escasos recursos para que estos la inscribieran como su hija y luego obtuvieran un beneficio económico. Realmente si usan un niño para poderlo dárselo a una pareja en adopción o todo esto, pues son cosas que suelen moverse mucho dinero y realmente la pareja con la que estaba María no manejaba cantidades tan grandes. El abogado de Lisa siguió presionando y en lugar de hacer una prueba de ADN, los policías mandaron a hacerle a María una prueba dental para determinar su edad. Esperaban que determinando una edad más exacta ya se pudiera descartar que María fuese Lisa. Se le hizo a María esta prueba dental y se determinó que tenía entre 5 y 6 años, así que realmente no podía ser Lisa porque ella tendría que tener 3 en ese momento y esta niña tenía prácticamente el doble. Fueron pasando los días y lo más increíble de esto es que todo esto pasó en pocos días. Fue una semana después del hallazgo de María que un medio búlgaro dio información muy fidedigna sobre el paradero de su familia. Estos dijeron que habían encontrado en un pueblo búlgaro, un pueblo muy pobre, a una familia de origen romano que tenía varios hijos con las mismas características de María. Niños con piel muy blanca, con el cabello muy rubio y tenían un hijo que era de un color de cabello muy pelirrojo. Lo raro era que estos padres no se parecían a sus hijos, básicamente por la misma razón que le habían quitado a María a la familia que la había estado criando durante esos años. Pero también pues daba mucho la atención de que todos los hijos de esta pareja eran casi idénticos. Eran una pareja llamada Shashka y Atenas Ruseu, de 38 y 36 años. Ellos vivían en una ciudad llamada Nikolaevo en el sureste de Bulgaria, en una comunidad, como ya les dije, de personas de origen rumano. Tenían 8 hijos en total, obviamente además de María, si es que ella llegase a ser su hija, y también vivían en situación de pobreza. La mujer declaró en varios medios y ya varios medios búlgaros habían llegado a hacerle algunos documentales. Ella aseguraba que la pequeña era su hija. Dijo que al verla en los noticieros se dio cuenta que era una pequeña que ella había entregado unos años atrás. Dijo que la niña había nacido en enero del año 2009. Cuando la niña nació en 2009, ella se encontraba trabajando en Grecia, pero cuando la pequeña tenía alrededor de 10 meses tuvo que regresar a Bulgaria. El problema era que no tenía el dinero suficiente para llevarse a su hija. De esa manera, una mujer con la que ella trabajaba comenzó a decirle que ella podía cuidar a su hija, que ella la podía tener y que podía regresar a verla cada vez que quisiera. Shashka dice que aceptó por el bien de su hija y se la entregó a esta mujer, a la cual luego identificó como Eleftheria. Fue así como la pequeña María creció en el hogar de Eleftheria y su esposo junto a otros hermanos. Y bueno, Shashka ya no regresó porque dice que empezó a tener más hijos y ya no tenía dinero como para hacer viajes, se tenía que centrar nada más en cuidar a los 8 que tenía allí. La mujer aseguraba que quería ahora a su hija de vuelta, que la quería tener con ella y quería hasta lo imposible por recuperarla. Las autoridades griegas llegaron hasta el pueblo de Bulgaria y tomaron una muestra de ADN tanto de Shashka como de su esposo. Al contrastarla con la prueba de ADN de María, esta dio positivo. Al fin habían encontrado a la familia biológica de la niña. Al fin la pequeña María había encontrado a sus padres y a sus hermanos verdaderos. Pero la historia no terminó aquí, y es que la verdad, como Shashka había regalado a María, ella jamás la había buscado. Nunca la reportó como persona desaparecida, nunca dijo que se la habían robado, ni tampoco siquiera sabemos si se recordaba de ella hasta que la vio en las noticias. Se comenzó a decir que ella había recibido lo que podría ser una cantidad muy próxima a los $250 de parte de Eleftheria y su esposo para que ellos se quedaran con María, lo cual ella negó en cualquier momento. La abogada del matrimonio griego comenzó a buscar pruebas para poder inculpar
para esta mujer y que ella también sufriera un proceso penal como lo estaban haciendo sus representados, pero no había ninguna prueba que diera de que ella había recibido dinero, así que los cargos fueron desestimados. Eleftheria y su esposo, por su parte, como ya les dije, se declararon culpables y pasaron algún tiempo en la cárcel, pero María no llegó a regresar con su madre. Como ella vivía en una situación de extrema pobreza junto a sus otros hijos que también eran menores, la policía decidió quitárselos. Los mayores fueron llevados a diferentes casas de acogida cada uno y los dos más pequeños fueron llevados junto con ella a un albergue para personas sin oportunidades. Lo que no se sabía es qué se iba a hacer con la pequeña María. No sabían si ponerla en adopción, enviarla a un albergue con su madre o enviarla a una casa temporal como sus hermanos más grandes. Una ONG decidió que ellos cuidarían a la pequeña. La pequeña quería mantener el nombre que siempre había tenido, que era María, así que ellos aceptaron. Se llegó a un acuerdo en el que ella crecería en las instalaciones de esta ONG con la gente que trabaja ahí, con los encargados, hasta que cumpliese 18 años y que ellos serían encargados de poder hacer que la niña fuera a estudiar, que se alimentara bien y también que no le faltara nada. Hasta ahora pues obviamente se protege la ubicación y la identidad de María, no se sabe realmente dónde vive, a qué escuela asiste y todo esto, pero esperamos que esté bien, al igual que sus hermanos biológicos, quienes ya tienen nuevos hogares. Quise traer el caso de María porque creo que es un caso que le puede pasar a muchos niños. Muchas veces vivimos un tanto fuera de estas situaciones porque llegan a pasar en comunidades muy rurales. Y es que hay personas que tienen tantos hijos que al final no saben qué hacer con ellos y terminan regalándolos como si fueran un objeto más. Hay personas que no pueden planificar su familia y al final de cuentas terminan llenándose de hijos, los cuales terminan viviendo en una pobreza extrema y sin los medios suficientes para salir adelante. María fue una niña a la cual se regaló como si fuera cualquier otro objeto y terminó con una familia muy diferente a la suya. Aquí también entra mucho el debate de si María estaba o no estaba bien con la otra familia. Era una familia que también estaba en situación de extrema pobreza, pero según decía la abogada de la pareja, ellos la querían y la cuidaban como si fuera su propia hija. Comenzaron a pensar también algunas personas, salieron en algunos periódicos algunos rumores. Llegaron a creer que tal vez esta pareja había tomado a María para después venderla en matrimonio. Como era una chica tan diferente, al crecer obviamente había muchas personas interesadas en casarse con ella y tal vez ellos podían pedir dinero a cambio de esto, pero quedó nada más en un rumor. Sea un rumor o no, en el caso de María no se dio, pero también puede ser el caso de muchas pequeñas alrededor del mundo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de María lo quise tocar cuando lo conocí porque creo que pasa algo muy importante acá. Y si bien no es un caso súper misterioso, no es un caso súper policial donde había muchas pruebas y no se sabía, sí se hizo una gran búsqueda y al final todo el mundo creía que tal vez podía ser alguna niña perdida desde hace mucho. Y al final pues su familia nunca la había buscado porque ellos la entregaron con su voluntad en un acto pues de manera ilegal, vamos a decirlo así, porque realmente no fue una adopción legal, no pasó algo como que hubo un acuerdo legal entre las familias ni nada de esto, sino que fue otra cosa totalmente distinta. No se comprobó si la madre de María recibió dinero por habérsela dado a la otra pareja, pero es algo que pasa mucho. Hay muchas personas que no pueden planificar su familia, no saben planificar sus familias o simplemente no lo hacen, entonces terminan teniendo muchos hijos y estos niños terminan en mucha situación de pobreza, terminan sin oportunidades, terminan siendo vendidos, regalados, no sabemos ni a quién. En el caso de María pues muchos rumores de que si la querían vender para casarse, etcétera, etcétera, nunca pasó. Ellos decían que la querían mucho, pero se imaginan si hubiese resultado con personas demasiado malas, en carteles de narcotraficantes o muchas otras cosas más. Entonces creo que es importante exponer este tipo de casos, saber qué pasan, saber que hay lugares donde hay familias de 8 o 10 niños que no tienen oportunidades y que
muy triste, nunca las van a tener. Así que bueno, por eso decidí traer este caso. Ella pudo encontrar gente que la quiso, espero que sus hermanos también hayan podido salir adelante, y a pesar de todo esto salió algo bueno de toda la situación, y es que sus hermanos estaban viviendo, los biológicos, en extrema pobreza. Era gente que muchas veces no tenía ni para comer. Era una señora que se estaba reproduciendo muchísimo, estaba teniendo muchos hijos, y lo importante es que se sacaron de ese lugar y ahora pues esperemos estén bien. Entonces se sacó algo bueno de toda esta situación. Así que bueno, si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. Les dejo mis redes sociales por aquí, aparezco en todas como LesmaVR, Facebook, Twitter e Instagram, y les dejo mi segundo canal por acá también. Si ponen LesmaVlog sale, pero ahora se llama LesmaVM, así que bueno, si ponen cualquiera de los dos va saliendo por ahí. Ahí subo otro tipo de contenido un poco más relajado. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.